Alma, mundo de cristal, a todos los niños y al niño interior de todos. Los niños y jóvenes de hoy son los hombres y mujeres del mañana. Démosles hoy todo el amor que merecen y ellos soñarán y crearán un nuevo mañana con el corazón. Preámbulo. La esfera del espíritu es una poderosa dimensión infinita que engloba todas las dimensiones del universo y que es capaz de iluminar los tiempos turbulentos que vive la Tierra, donde seres de la raza humana, hechizados por la oscuridad, han desestabilizado la armonía de todo un planeta, donde la sabiduría de la Madre Tierra ha sido ignorada por el deseo de conquista y poder, donde los recursos naturales son depredados de forma ilimitada, donde el ser humano se ha convertido en verdugo de sus semejantes, donde quienes ansían el dominio del planeta ocultan la verdad y promueven la ignorancia que genera guerra, hambre y enfermedad, donde la difusión del miedo es el arma principal para tomar el control, donde la barbarie de la inconsciencia ha reactivado las fuerzas de luz del universo. En la esfera del espíritu coexisten 8 grandes creaciones. Son los mundos de cristal, luz, ensueño, magia, alegría, sabiduría, paz y amor. La divinidad creadora de estos mundos tiene la misión de asistir al ser humano tras la iniciación en el camino de la verdad para purificar el corazón y devolver la armonía a cada rincón del planeta. La semilla sanadora del nuevo mundo, que posee los valores del espíritu puro, la sabiduría de la esencia y el compromiso de valientes seres de luz, se halla en potencia de germinar mediante un salto de conciencia de la humanidad. Es el momento de despertar y ascender hacia esa nueva dimensión, el momento de experimentar el gran sueño del cielo en la tierra, el momento de reconectar con nuestra esencia de amor. La esperanza tiene un nombre: alma. Esta es una historia basada en hechos reales que sucedieron, suceden y sucederán. Capítulo 1. El vagabundo misterioso. Perdidos en el mar de sufrimiento. Yo me nutro del seno de la madre. Lao Tse. Vivía en la oscuridad. Buscaba la luz. Había llegado a creer que su existencia no tenía sentido, a desear el fin de su vida para dejar aquel mundo de sufrimiento y miedo. Sin embargo, mantuvo la fe. Logró sobrevivir al dolor durante largo tiempo de oscuridad. Todo cambió el día en que la magia iluminó su vida, el día que entró en el orfanato Jímaco. En el momento en que puso un pie tembloroso sobre el primer escalón de aquel tenebroso lugar, sintió una certeza tan clarividente como la que le podía proporcionar cualquier bola mágica de cristal. Cada experiencia de su vida había sido una preparación para llegar hasta allí. Mientras disimulaba su asombro por aquel nítido presentimiento, la joven sintió un cosquilleo en la espalda, a la altura de los omóplatos. El hormigueo se fue prolongando hasta su estómago. Aunque el trozo de pan que acababa de comer le había quitado el hambre, se removía en su vientre el nerviosismo propio de aquellos en quienes otros han depositado todas sus esperanzas. A medida que subía los escalones hasta el portón del orfanato, cogida de la recia mano de un vagabundo, su mente se adentró en una espiral de imágenes en color y empezó a rememorar cómo había llegado hasta allí. Pocas horas antes, la joven había dejado caer su pena sobre la inmensidad del mar. Cada lágrima era la materialización de los traumas del pasado, un dolor agitado que se ahogaba en la quietud del agua infinita. Cuando el anochecer la cubrió sobre el puente donde lloraba, sintió más hueco el vacío de la soledad. Para no prorrumpir en sollozos, intentó distraerse con las palomas que revoloteaban a su alrededor.
Poco después probó a centrar su atención en el griterío animado de los turistas que paseaban por el puerto, en las terrazas abarrotadas de gentes que devoraban parrilladas de marisco, en las gaviotas bravuconas que peleaban por unas migajas de pan. El esfuerzo fue vano. Nada le proporcionaba el calor de la compañía anhelada. Con el tiempo había aprendido que la soledad era un visitante educado y servicial que tan solo entraba en su morada cuando se lo permitía. Esa vez la había invitado con las puertas de su alma abiertas de par en par. Aún así, a pesar de la tristeza, su fuerza interior prevalecía por encima de todo. Estás lejos de casa, no tienes dónde ir, sé fuerte una vez más. Sumida en estos pensamientos, no vio venir un trozo de pan que le dio un buen golpe justo en medio de la frente. «Perdona, chiquilla, ¿puedes dárselo a aquella paloma blanca apartada de las demás?», le preguntó un vagabundo de aspecto desaliñado. Ella bajó hasta el muelle y accedió a su petición. Le encantaba alimentar a los pájaros. El ave agradeció el alimento y lo compartió con las demás mientras el anciano se acercaba a la muchacha. «Mis padres están ahí, en el puesto de los helados», mintió ella al ver la siniestra cara del vagabundo a la vez que se apartaba de él y de sus barbas malolientes. «Sé que no es cierto. Escúchame con atención, jovencita, pues soy hombre de pocas palabras. He venido a guiarte», atajó ante los ojos incrédulos de ella. Acto seguido la tomó de la mano con rudeza. Nadie entre el gentío se percató de sus gritos de auxilio. Pese a que intentó morder, arañar y golpear al supuesto secuestrador, el hombre no parecía inmutarse. Poseía una agilidad sobrenatural. La joven llegó a creer que en lugar de esquivar sus golpes con fugacidad, el vagabundo desaparecía justo cuando ella pestañeaba y no podía verlo. La lucha desproporcionada la dejó exhausta. Agotada, cayó de rodillas al suelo y el anciano la soltó. Después de darle tiempo para reponerse, le pidió que se acercara con un gesto de su mano. Ella lo miró con recelo. ¿Qué pretendía aquel hombre que primero la apresaba y luego la liberaba? Estaba tan confusa y tenía tanto miedo que necesitó recurrir a su don. Respiró hondo, cerró los ojos y volvió a sentir la intuición que tantas veces la había ayudado. Entonces sintonizó con lo que su alma le revelaba, y aunque extrañada, supo que podía confiar en él. El fétido aliento del anciano se entremezclaba con el olor a podredumbre del agua contaminada que el creciente vaivén del mar mecía bajo el muelle. Tampoco era agradable el tacto de su barba enmarañada ni el de sus cabellos grisáceos y oleosos como aquel trozo de Mediterráneo. Aún así, la joven los acarició con suavidad. Empezaba a sentir compasión por ese desconocido con cara de loco aterrado. Era un pobre hombre, tan solo y abandonado como ella. «Veo a tus padres en tu mente», aseguró el vagabundo. «Veo todo lo que sucedió». «¿Cómo ha podido verlo, señor? ¿Cómo lo ha hecho?» «He practicado la intuición durante mucho tiempo para protegerme, pero solo he podido sentir la nobleza de sus actos». «¿Te parece poco dadas las circunstancias?» «Al contrario, pequeña. Esta es la señal que esperábamos», contestó el vagabundo, y susurrando añadió: «Eres la elegida». La joven lo miró a los ojos, brillantes de emoción, con el iris tornasolado por la luz argéntea de la luna llena, y guardó silencio ante tal revelación. Aún así, su mente se disparó. ¿La elegida? ¿Por quién? ¿Para qué? ¿Quiénes esperaban la señal? ¿Qué querían de ella? ¿Cómo iba a ser ella una elegida para nada? Ella, una triste niña maltratada y llena de miedo. El temor y la inseguridad le provocaron náuseas, porque de alguna forma sabía que el vagabundo decía la verdad, una verdad que conllevaba una gran responsabilidad. También sabía que solo le desvelaría el secreto de sus enigmáticas palabras en el momento oportuno. En poco tiempo a su lado había comprendido el valor del silencio
de la paciencia y de la fe en el ser humano. Impulsada por una fuerza desconocida que la guiaba, se limitó a seguirlo rambla arriba hasta que se adentraron en un oscuro callejón del Raval. Allí, ante la luz de un farol solitario, sintió que aquel capítulo de su vida tenía que suceder y que el misterioso vagabundo representaba, de algún modo, aquello por lo que tanto había rogado a la divinidad, el verdadero hogar. Mientras pedía ayuda al cielo, por el rabillo del ojo advirtió el gesto melancólico del anciano. «No sienta pena por mí, Señor. Gracias a las vivencias duras he aprendido y me he hecho más fuerte. Miro siempre hacia adelante». Al enfocarse en consolarlo, el malestar del estómago fue cesando. El vagabundo asintió con ojos aprobadores, aunque vidriosos. Le dolía el sufrimiento humano, sobre todo el de los niños. En silencio, el hombre le acercó un trozo de pan, como el que poco antes habían ofrecido a la paloma luminosa, tan diferente de las demás. Al rato de caminar, acompañados por la comunicación que transmitía el silencio, el vagabundo se detuvo ante un antiguo caserón en cuyo rótulo desvencijado podía leerse Orfanato Jímaco. La joven, que seguía en el primer tramo de la escalera, despertó de sus rememoraciones y prestó atención a los nuevos acontecimientos. Con su mano rugosa, el vagabundo asió la aldaba del portón, una estrella dorada de 8 puntas que contrastaba con la ruinosa fachada, y dio unos golpes secos. Ella pensó que estaba a tiempo de dar vuelta atrás, echar a correr y huir hacia... ¿Hacia dónde? No había ningún lugar que la esperara excepto aquel. No había nadie que se preocupara por ella salvo el vagabundo. No podía confiar en nada que no fuera aquella energía interna que la movía a caminar junto a él. Dadas las alternativas, la muchacha reunió valor y permaneció al lado del anciano. Con la respiración tensa, alzó la vista y descubrió que el caserón no tenía ventanas ni respiraderos, tan solo aquella puerta descomunal que empezaba a chirriar mientras se abría con parsimonia. «Bienvenida, gran madre», saludó con amplia sonrisa una especie de guardia de seguridad, alto y fornido como una muralla. «Oh, verá, yo no soy ninguna madre, señor, solo tengo 13 años», aclaró ella, sin recordar que ya contaba 14, pues las lágrimas le habían borrado hasta la memoria de su propio cumpleaños. «No me refería a ti, jovencita, aunque tú también eres bienvenida y esperada», rió el hombre. «Adelante». Un torbellino de preguntas inundó la cabeza de la joven. ¿Quién era aquel enorme vigilante vestido de dorado? ¿Dónde estaba la gran madre? ¿Por qué también ella era bienvenida y esperada? ¿Qué era aquel lugar? ¿Por qué persistía el presentimiento de estar destinada a llegar allí? ¿Cuándo iba a parar el incesante cosquilleo en su espalda? «Paciencia, jovencita, tus preguntas obtendrán respuesta a su debido tiempo», la tranquilizó el vagabundo, que percibía sus pensamientos mientras la acompañaba hacia una gran sala en el centro de Jímaco. Tan solo dieron 2 pasos más y la joven paró en seco con la boca abierta, atónita por completo, tratando de entender el truco que había tras el mágico movimiento que surgía de la estancia en penumbra. Vio un estilizado perchero que se inclinaba haciéndoles una reverencia, una mesa ovalada que daba saltitos alegres moviendo el florero que sostenía, cual fiel cachorro meneando la cola para dar la bienvenida a su amo. Y lo que más la sorprendió, un inmenso espejo circular de marco dorado que en lugar de reflejarlos a ella y al vagabundo, mostraba la imagen de una poderosa luz cegadora, al lado de una preciosa mujer de lacios y largos cabellos rubios que vestía una túnica de seda donde brillaban los colores del arco iris. Las piernas le flaquearon. ¿Acaso se había quedado dormida en el puente y estaba soñando? Con disimulo se dio un leve pellizco en la mano para comprobar que estaba despierta. Hecha un manojo de nervios, miró perpleja al anciano. Antes de preguntar nada, pensó que si aquel iba a ser el inicio de su gran aventura existencial, lo mejor era mantener la cabeza bien alta y demostrar compostura. El vagabundo sonrió al leerle el pensamiento y percatarse del contraste con sus manos temblorosas.
También sonreía el vigilante de cortos rizos castaños que hacía recordar a la joven la imagen de un baobab que había visto en internet. Respondiendo al movimiento de cejas del vagabundo, el gran hombre llamado Guardián saludó con un jovial ademán de cabeza y se retiró en silencio. Los únicos objetos que habían permanecido inmóviles eran 8 tronos que se alineaban en el centro de la sala. Uno de ellos se adelantó con aires campechanos y abrió sus anchos brazos para acoger al viejo vagabundo. El hombre se arrellanó en la mullida tapicería, murmuró unos sonidos que parecían música celestial y al instante se convirtió en la bella dama que poco antes se había reflejado en el espejo. Entonces la muchacha comprendió. Ella era la Gran Madre. Se quedó perpleja ante la metamorfosis. Las sucias barbas y los hediondos harapos del vagabundo habían desaparecido para dar paso a la mujer más cristalina que hubiera visto jamás. Con la frente despejada, en ella podía verse el contorno de la cara con forma de corazón. La joven sintió un infinito amor de madre que la envolvía, y mientras se dejaba embargar por aquella nueva sensación, los velos sedosos de colores que cubrían a la hermosa dama la elevaron en el aire hasta acomodarla en su regazo. Sin saber por qué, la muchacha empezó a llorar. Era un llanto profundo, desgarrador. Las lágrimas brotaban en un estallido que reflejaba el dolor de tiempo atrás, el amor ausente que tanto había necesitado y que tanto agradecía sentir, al fin, entre los brazos de aquella mujer. La Gran Madre le acarició los largos y rubios tirabuzones, así como la piel y la ropa, que al tacto fueron quedando limpios de la suciedad acumulada tras horas callejeando. Rozó la silueta de gaviota de sus labios para que dejara de sentir hambre y besó sus ojos para dormirla mientras le secaba las lágrimas con suavidad. Para velar su sueño, el trono inició un lento y armonioso balanceo, a la vez que la dama la arrullaba con un canto dulce y cálido que la inundó del amor más grande. Permanecieron abrazadas el tiempo necesario para sosegar las emociones y aliviar las heridas del corazón. Cuando despertó, la primera visión de la muchacha fue la sonrisa de la Gran Madre, y el primer sonido, el griterío de una multitud de chiquillos alborozados que parecían salidos de una fiesta de carnaval. Eran niños procedentes de regiones de todo el mundo, disfrazados de faraones, monjes, campesinos, vikingos, templarios. Los más pequeños se atropellaban unos a otros para ser los primeros en desvelar la intriga. ¿Sería ella de verdad? ¿Tendría algún poder mágico distinto a los que ellos ya dominaban? ¿Los convertiría en nubes de azúcar con solo mirarlos? Guardián, por más fornido que fuera, no lograba contener a aquel tropel lleno de curiosidad ante la presencia de la joven. El hombre, a pesar de que le gustaba manifestar una fortaleza viril que consideraba imprescindible en cualquier guardián que se preciara, poseía una vena humorística inexorable. Tantas ganas tenía de reír que lanzó una mirada fija al perchero para que se abalanzara sobre los niños y esgrimiera, cual espadas, sus brazos de madera contra las narices más curiosas y sobresalientes. La joven intentó adaptarse al asunto, pero no le fue fácil asumir como rutinario cada nuevo evento fantástico. Contagiada por el ambiente, empezó a reír al ver que los niños se abalanzaban hacia el perchero y lograban abatirlo contra el suelo. «¡Eso es, chicos! ¡Somos invencibles!», vociferó un joven que destacaba por su pelo, viva imagen de una auténtica llama ardiente. «Desde luego hay que ver, sois como niños», sentenció Guardián escondiendo una sonrisa traviesa. «Y tú eres tan niño como nosotros», rió una niña sepultada entre el perchero y la montaña de chiquillos que seguían desparramados por el suelo. «Por suerte», exclamó Guardián haciendo visible su sonrisa. «Está bien, chicos, en vista del interés y si lo hacéis con orden, podéis acercaros a saludar a vuestra nueva compañera», los animó la Gran Madre. Todos se sentían igual de emocionados ante la novedad de la recién llegada, de quien tanto habían oído hablar. Todos, excepto el muchacho del cabello color de fuego. Él sentía una emoción mucho más intensa, que se manifestaba con aceleración del corazón, temblor de piernas, un intenso calor por todo el cuerpo, cosquilleos en el estómago y la espalda. Era la primera vez que sentía ese hormigueo correteando por sus omóplatos.
Bienvenida al hogar, no podemos revelarte nada, la informó una niña de 9 años disfrazada de antigua egipcia. Hola, niña sin nombre. La joven se preguntaba por qué la llamaban así. ¿De verdad eres tú?, preguntó un chiquitín tan minúsculo como las pecas que le bailaban en la nariz respingona. ¿De verdad eres tú la que...? ¡Cállate, enano, que vas a meter la pata! Alguien le dio una palmada en la nuca y el pequeño se fue llorando a buscar consuelo en madre, que era como la nombraban de forma cercana. Ella lo cogió en brazos mientras miraba con gesto firme al autor del golpe, y el pequeño exacerbaba el lloro en busca de más mimos. ¿Quién no iba a desear los de aquella amorosa mujer?, pensó la joven. El último que acudió a saludarla fue el mayor, el del cabello de fuego. Su expresión facial, que solía ser tan angélica como aguerrida, se había transformado en un rostro sonrojado por la timidez. Con la cercanía, ambos sintieron una familiaridad que los llenó de bienestar, una burbuja de paz que los transportó al cielo, el descanso misterioso de haber encontrado a alguien que habían echado de menos durante mucho tiempo. Me alegra que formes parte de nuestra familia y nuestro hogar, sonrió el joven con sinceridad. Yo también, respondió ella con la emoción contenida como un caramelo atascado en la garganta. Las miradas de ambos se encontraron y conectaron hasta lo más profundo. Era una atracción irresistible, magnética, fuera de lo común. En aquella mirada experimentaron la belleza más grandiosa, la conexión con el mundo del espíritu. Al girar la cabeza para ocultar el rubor, la joven vio una multitud de bolas de luz en el gran espejo. Eran los niños. Y ella, en aquel instante lo supo. Ella también se había reflejado ante el espejo como una luz cegadora cuando llegó junto al vagabundo. Sin pensarlo 2 veces, se dirigió veloz hacia el espejo y paró de golpe frente a él con ojos interrogantes. «Es el espejo de la verdad», dijo la gran madre mientras ambos jóvenes observaban 2 inmensas bolas de luz que aumentaban de tamaño una al lado de la otra. «Chicos, cada uno a su habitación», apremió Guardián mientras niños y niñas ponían cara de fiesta aguada. «Es hora de dormir y descansar, que mañana os espera un día lleno de aventuras». Procuró animarlos mientras encaminaba a los más rezagados para que subieran unas escaleras mágicas de caracol. Ante la creciente fascinación de la joven, madre se centuplicó para dar las buenas noches a cada uno de los casi 200 niños que ocupaban la estancia, con gran cariño y sugerencias personalizadas. Recuerda agradecer las vivencias de hoy. Reflexiona antes de acostarte. Pide guía y sueños reveladores. ¿Dormirás con esa espada Shaolin pequeña? Cuando la luz de la estrella más alta brilló en el firmamento, la joven y el muchacho del cabello de fuego se miraron por última vez en aquel día mágico que quedaría grabado para siempre en sus corazones.